Bueno, muy buenas noches. Como decía Ricardo, estamos aquí para presentar este estuche, la cuarta edición de la biblioteca digital, y un material que personalmente me hace sentir muy orgulloso. Porque después de 3 intentos, el cuarto creo que ya no salió más o menos, que pudimos unificar no solamente la temática de los discos que contienen estas bibliotecas digitales, sino también el diseño editorial, el diseño de los interactivos, que se suman estos 8 discos que aparecen en esta caja que las malas lenguas llaman la cajita feliz, ¿no? A los ya existentes, en el caso de creadores de la escena, de Alejandro Jodorowsky, que ustedes pueden consultar en la página web del CITRU, y de Juan José Gurrola, que también próximamente estará consultable en la página web del CITRU. Antes que nada quisiera dar el crédito y agradecer sobre todo a los autores de cada uno de estos materiales. Como lo señaló Ricardo, el estuche contiene esta conclusión o esta apertura que es la suite de teatro mexicano, un programa en video de Eugenio Cobo, donde a través de un collage musical da cuenta, digamos, de la riqueza y la variedad de la puesta en escena mexicana desde 1996, Eugenio, sí, hasta 2010 aproximadamente. Y después contiene 5 discos documentales de estos 5 importantes creadores de la escena mexicana. Los digo en el orden en el que se hicieron: Julio Castillo, que es obra de Sonia León; Ignacio Retes, que es obra de Jovita Millán; Ludwig Margules, que es obra de Verónica Quesada; y Miguel Sabido, que es obra de Marta Toriz; y finalmente Nancy Cárdenas, obra de Angélica García, y pido para todos ellos un aplauso, por favor. Y igualmente compartimos ese aplauso, el equipo editorial. Hay un trabajo de diseño y de programación de los interactivos realmente extraordinario de Héctor Alberto Figueroa y de Alfonso García, y trabajaron también muy intensamente en esta colección Víctor Hugo Amaro, Agustín Elizondo y Mariana Latorre. Los primeros hasta Rubén Ortiz también trabajó en Julio Castillo y Retes, ¿no? Entonces todos ellos estuvieron en este trabajo que hoy está a la disposición de todos ustedes. Bueno, dicho esto, pues doy la palabra a nuestros presentadores en orden de llegada. Vamos a comenzar con el doctor Armando Partida. Hola, buenas noches. Biblioteca Digital 4. La noción de puesta en escena de la Ciudad de México se encuentra estrechamente relacionada con la presencia en nuestro país de directores teatrales extranjeros y nacionales durante la posguerra y de las instituciones culturales locales durante la década de los años 50. Sin olvidarnos de la práctica profesional de un teatro propositivo que simultáneamente presentaba el repertorio de mayor prestigio del momento, como lo habían intentado varios grupos durante los años 40, de lo que da constancia Guillermina Fuentes Ibarra en su investigación 4 propuestas escénicas en la Ciudad de México. Por una parte, la llegada del director y maestro de teatro Sequizano a finales del segundo lustro de los años 30, al igual que la experiencia escénica del dramaturgo Rodolfo Sigli con su Teatro de Medianoche en 1940, sentarían y retroalimentarían las experiencias de los hacedores teatrales de los grupos de fines de la década anterior, como los encabezados por el propio Sigli, Wagner, Retes y otros más. Por otra parte, tanto la constitución de un nuevo repertorio y la búsqueda de una estética teatral de un poco más de 2 décadas atrás,
Teatro de Ulises, Trabajadores y Escolares del Teatro, el Teatro de Orientación y el Teatro de Ahora, a los que habría que agregar el Teatro de la Universidad. Abrieron los derroteros para que la renovación escénica nacional se consolidara en esta época, en esta década. Entre los directores propiciadores del concepto de puesta en escena, no es posible dejar de señalar a Charles y Luisa Runner, Max Aub, Cipriano Rivas Cherif, Francisco Petrone, André Moreau, Alain Louis, Gilles Chancran, Antonio Passy, y posteriormente la presencia de Alejandro Jodorowsky, y entre los nacionales a Fernando Wagner e Ignacio Retes, entre otros más. Directores que con su práctica escena abonaron las hablas de la Ciudad de México, en mucho gracias a la práctica escénica propiciada por la UNAM con su compañía de teatro universitario, gracias al desempeño de Carlos Solórzano como director artístico y su iniciativa para la organización del teatro estudiantil universitario, semillero del moderno teatro mexicano, con la formación de dos de los referentes imprescindibles de la escena de la segunda mitad del siglo XX, Héctor Mendoza y José Luis Ibáñez. A su vez, formadores de dos de los creadores incluidos en esta cuarta emisión de la Biblioteca Digital 4 a través del teatro estudiantil, Nancy Cárdenas y Miguel Sabido, por una parte, y por otra, propiciador del grupo de teatro en Cuapa, seguidamente Poesía en Voz Alta, sin olvidarnos del teatro de arquitectura, cuyo representante más conspicuo llegó a ser Juan José Gurrola. Y de la relación inicial de Luis Margules con el teatro universitario, también incluido en esta cuarta cajita feliz, como la llegó a denominar Rodolfo Obregón, quien concibiera por igual esta iniciativa feliz. Las bases escénico-creativas ya estaban sentadas, gracias a la presencia por igual de una dramaturgia contemporánea, cuando en el año de 1960 se iluminó el escenario con las dos tendencias dramatúrgicas no aristotélicas del teatro épico y del teatro del absurdo, con las admirables puestas en escena de terror y miseria del Tercer Reich, de Brecht y Amadeo de Ionesco, dirigidas respectivamente por Héctor Mendoza y José Solé. Y no es que ambos modelos dramatúrgicos no fueran conocidos anteriormente. Ya en 1955, Salvador Novo se había arriesgado y enfrentado con la escenificación de Esperando Godot, de Samuel Beckett, pero con estas dos representaciones podemos decir que ya había fructiferado el concepto de puesta en escena en el Distrito Federal. Año que por igual marcará la presencia de dos universitarios en el verde escenario del Teatro del Caballito, tanto la de Miguel Sabido como la de Nancy Cárdenas, quienes irrumpieran como directores en escena con inquietud juvenil, el primero con Lucas Lucatero y su collage de las danzas de la muerte, en tanto la segunda con Gerpuntila y su criado Mati, aunque no estuviera presente en el estreno al haber abandonado el país para realizar estudios de dirección en el extranjero, del cual puede dar testimonio pues nuestro amigo Miguel Sabido. El primer lustro de los años 60 podemos considerarlo como la consolidación de una teatralidad propositiva, de búsqueda y de experimentación, generadora por otra parte del inicio del teatro de director, de un teatro visual y físico, anticipándose yo creo a lo que recientemente se conoce teatro postdramático, en particular la opereta Landru, 1964, dirigida por Juan José Gurrola, con música de Rafael Elizondo, los monólogos El diario de un loco y El gorila, sin olvidarnos del espectáculo de Alfonso Arau, todos ellos concebidos por Alejandro Jodorowsky, El Gran Teatro del Mundo, dirigido por Miguel Sabido en el ex convento de Tepozotlán, con su teatro ceremonial y ritual, todos esos presentados en 1964. En tanto, en 1965 trascendería la adaptación de José Luis Ibáñez a la Gatomaquia, el poema de Lope de Vega, y por igual
la adaptación de Juan José Gurrola a la tragedia de las tragedias o Vida y muerte de Pulgarcito el Grande, la novela de Henry Fielding. En tanto, en ese mismo año, Jodorowsky presentó el espectáculo considerado como la mejor producción de Limba del año, constituida por Las sillas de Ionesco y La señora en su balcón de Elena Garro. Sin hablar ya de su polémica adaptación a El ensueño de Strindberg, reducida a dos extraordinarios actores, Carlos Ancira y María Teresa Rivas. Mientras otro talentoso y creativo director, Juan López Moctezuma, asumiría la escenificación en inglés y en español de La máquina de sumar, de Elmer Rice, al igual que participara con Eduardo García Robles en el montaje del espectáculo Shakespeare Lovers Today. Textos vistos a la luz de la psicología contemporánea en su transposición a nuestros días y las formas vitales de nuestro tiempo y los sentidos ocultos que se funda el teatro isabelino. Fin de cita. Este apretado recuento lo consideramos como representativo para fundamentar el establecimiento del concepto de puesta en escena, además de haber establecido las bases para el desarrollo de la dirección en nuestro país, mismo que no puede cerrarse sin la mención de dos de los espectáculos presentados en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria, que rompieran con todos los moldes establecidos de la representación de los clásicos. Don Gil de las Calzas Verdes, de Tirso de Molina, 1966, y la trágica historia del doctor Faustos, de Christopher Marlowe, dirigidos respectivamente por Héctor Mendoza y Ludwig Margulis. Todo lo anterior daría sustento para la revelación de Julio Castillo como director, otro de los principales hacedores escénicos nacionales de la segunda mitad del siglo XX, presente también en esta cuarta cajita feliz, con El cementerio de automóviles de Fernando Arrabal, cajita que incluye por igual suite de teatro mexicano realizada por Eugenio Cobos Olegueres con un bono, danzón dedicado al teatro mexicano, un CD anterior de 1997, en donde nos muestra la escritura escénica de la teatralidad de la Ciudad de México en las últimas décadas. Mencionar a los participantes de esta cuarta feliz, pues ya lo ha hecho aquí Rodolfo Obregón, y bueno, con esto yo creo que planteó los antecedentes de lo que posteriormente hablarán nuestros compañeros aquí en esta noche. Muchas gracias al maestro Partida por esta contextualización histórica de la puesta en escena en México, de dónde surge, digamos, estos 5 directores que son sin duda emblemáticos de la plenitud del concepto de puesta en escena en su sentido moderno en nuestro país. Y bueno, nada más quiero aclarar que el mote de Cajita Feliz no se lo puse yo, fue el Cholo Herrera hace muchos años en un congreso en Yucatán, porque él dijo que tenía un archivo gigantesco de teatro regional yucateco, y como habíamos presentado en ese mismo congreso la Biblioteca Digital 1, dijo, pues yo tengo 80, 90 cajas en mi casa, pero ahora sé que todo cabe en una cajita. Bueno, a continuación doy la palabra a Mauricio Jiménez, heredero sin lugar a dudas de esta tradición de la puesta en escena mexicana, y escucharemos entonces sus comentarios al respecto. Bueno, la presentación no puede ser más elogiosa y comprometida, y por supuesto sentirme honrado y ser parte de esa familia que es el mundo del teatro. Sin sombra de dudas, lo que tenemos en las manos es un documento esencial, una piedra miliaria y un agradecimiento profundo a quienes hicieron este trabajo, porque no solo hay amor, hay un gran respeto, te deja una claridad, esas cosas que hacemos de repente en la familia, de ir a revisar los álbumes de fotografías,
que para hablar de esa herencia, para poder hablar de esa pertenencia, para saber a profundidad de dónde vienes, de dónde tomaste aquello o por qué eres así, sin duda está plasmado en cada uno de los trabajos. Hay no solo un estudio pormenorizado y agudo, también muy crítico en algunos momentos, es notorio, pero el saber que hay una herencia, el comprobar que hay una herencia, es verdaderamente plausible y muy, muy agradecible. También lo mismo que señalaba el maestro Partida con la suite del teatro en México, ese collage de imágenes, habla verdaderamente de un teatro vital, brutal, energético, lleno de vida, y por supuesto verse retratado ahí, te sientes, pues eso, parte de la familia. Agradecer profundamente ese recuento, ¿no? Y esa manera y ese cuidado para establecer los besos, los acuchillamientos, los golpes, las separaciones, los acostones, ¿no? Ver en cada una de esas escenas reproducido y por supuesto en vivo. La otra cosa es un trabajo sabroso, un trabajo divertido, una tarea que no le cuesta nada asumirse, consumirse y apropiarse de ellos. Las batallas infinitas de Ignacio Reytes junto con Vicente Leñero para poder producir, de tener todavía ese eco de que aquí existió censura y querían prohibir las obras de estos hombres y que no se dejaron nunca, y que hicieron el teatro más violento, el teatro más denunciante, el teatro que quiere arrebatar y que quiere denunciar y quiere decir toda la basura en la que estamos consumidos por muchos años, por la política o por las pendejadas que han hecho estos señores, que no hay que ni siquiera mencionar sus nombres, pero bueno, los que lo saben ponen pelos y señales de actas, hay actas de demandas aquí puestas, y dices, es ridículo cómo hemos luchado por la libertad de expresión. Bueno, aquí hay uno de los héroes, aquí tenemos a uno de los héroes, ¿no? En el sentido más abierto, claro, y el menos retórico y demagógico, frente también a la poesía inextricable, profunda, reveladora, dolorosa de Ludwig Margules, que nos hace entender que la revolución no solo está afuera, sino en cada uno de nosotros y en el momento más crítico, es decir, en el de la muerte, en el de la batalla día a día con la vida, en el exponer con toda claridad y con toda ciencia la expresión humana como vital, como esencial. El ejemplo que más claro me queda en Ludwig es como Newton. A nosotros nos parecerá que se nos cae, al caérsenos algo, pues es eso, ¿no? Algo se cayó. Bueno, a Newton le parece que hay que establecer una ley de gravitación universal. Lo mismo hace Ludwig. Un detalle avisora, proyecta, denuncia y hace revelar el universo del que estamos constituidos y en el que nos vemos confrontados día a día. El mejor orador, el mejor director, ahí lo tenemos, y lo tenemos aquí, ahora es nuestro, ¿no? Antes nos contaban cosas de él, ¿no? E incluso, bueno, el imitarlo era parte de nuestra gracia, de nuestra alegría de pertenecer a esta sombra, a este prodigio, este árbol que ha provocado cuanto en el teatro mexicano. La herencia de Reytes y, bueno, la genialidad, ensoñación y divertimento de Julio Castillo, pues inolvidable. Tuve la fortuna de trabajar con él un año durante, ¿qué fue? 83 a 84, una obra que iba a montar Julio con un texto de Sergio Magaña. Nunca se montó, pero ensayábamos diario, ¿no?
Y después tuve la fortuna de que me invitara a De la Calle, y yo estuve en la primera temporada de La Calle. Y bueno, el divertimento, la enjundia, la imaginación en el detalle y el juego con el actor, lo entrañable que podría ser Julio, pues estaba puesto en ese montaje, donde hay muchas escenas de él. Y hay un documental muy importante de Corquidi que está rescatado en el pequeño CD sobre Julio Castillo, y él está en una plaza de toros de provincia con un capote, por ahí anda deambulando, y es eso, el salir al ruedo, el saber parar, templar y mandar, que como bien dictan los cánones taurinos, lo sabía hacer en el escenario, como nadie. Y bueno, lo de Nancy Cárdenas, que es una revelación, a mí me tocó ver, afortunadamente estaba muy joven, me tocó ver a Vera La Rosa en Las amargas lágrimas de Petra Foncán. En la película de Fassbinder a mí me fascina, pero lo que aquí había de revelador era la necesidad denunciante, apabullante, y la otra, ver a Sheridan actuar, a la maestra Beatriz Sheridan, que verdaderamente nos habían contado, ¿no? Y esto, de lo que nos han contado, al desgaire de las gestas heroicas de teatro en Cuapa y de las grandes lances que el maestro Sabido sabe dar, pues están manifestados, están plasmados, hay memoria. Ya no nos pueden decir que no hay un país sin memoria, ¿no? Aquí están, y sí, cómprenla, diviértanse. Y bueno, como decíamos hace rato, esto es esencial para la cultura teatral en México, es para las escuelas de teatro, es para los actores, es para los directores, y si no tenemos raigambre, pues creo que ya no nos pueden echar la culpa. Ya no, hay una certeza absoluta de dónde pertenecemos y de dónde venimos, y lo mejor, a dónde vamos. Gracias. Muchas gracias a Mauricio, como siempre, sus palabras sensibles y apasionadas sobre el teatro. Antes de darle la palabra a Antonio Zúñiga, nada más no mencioné que además de la documentación, los 5 discos documentales de cada uno de estos creadores y la suite que abre, como buena suite, ¿no? La colección incluye también 2 programas en DVD, uno sobre Julio Castillo, que complementa el disco documental, que es Ciudad Infierno, de Eugenio Cobo también, y uno sobre el teatro de Ludwig Margules, que se llama En Batalla, también de Verónica Quesada. Yo, cuando comenzó este proyecto, les decía tanto a Eugenio como más tarde a Verónica, hay muchos programas de teatro de nuestros creadores, digamos, ahí en TV UNAM, en otros lados, pero siempre los vemos hablar y hablar y hablar, o vemos a otros hablar de cuán maravilloso es su teatro, y nunca veíamos su teatro. Entonces el énfasis de estos 2 programas estaba en eso, en poder ver cómo fue el teatro para las generaciones que no tuvieron esos privilegios de espectador, de ver a una Beatriz Sheridan en Las amargas lágrimas de Petra Foncán o en Las tentaciones de María Egipciaca, ¿no? Y ahora sí, doy la palabra a Antonio Zúñiga, actor, director, autor, promotor, importante promotor, empresario. No, yo creo que yo me estaba preguntando por qué me invitaron a mí, y yo creo que dijeron, hay que invitar a un palurdo que venga y se ocupe de ver estos discos, a ver cómo vemos que se transforma, pues. O sea, algo le ha de dejar en el alma y hasta en el léxico. Y entonces, pues además podemos ser testigos de esa transformación in situ, o sea, lo vamos a ver ahí, y espero que
los deje mal parados. El asunto es que yo creo que el teatro en México actualmente está viviendo o se está agitando internamente, todavía no se alcanza a ver qué tanto se está agitando, y creo que esa agitación todavía subterránea, todavía en que se está encontrada apenas en departamentos, cuartos subterráneos, azoteas, grupos clandestinos, etcétera, ideas clandestinas, algunas incluso soslayadas por un discurso oficial, etcétera. Esas van a dar mucho de qué hablar y mucho de qué ver y de qué nutrirse en el teatro de los próximos años. Pero eso que yo creo y pienso que está ahí ya muy latente, no estuviera, ni siquiera sería ahorita una prefiguración si no hubiera existido este otro que está aquí en esta memoria. Creo que porque quiero decir, como en las cajitas felices, también en esta cajita feliz viene una sorpresa oculta. Ustedes abren el del maestro Ludwig Margules y abajo viene un librito. Lo sacas así lentamente y ahí lees que es de David Holguín. Pero luego de que lo empiezas a leer, no puedes dejar de leerlo. Es un poema hermoso, fenomenalmente bien escrito, de una maestría de escritor. Todos sabemos que David Holguín es un excelente escritor, pero aquí se pulió porque era su maestro. Y nunca he visto un elogio tan verdaderamente sincero, nunca había leído un elogio tan auténticamente neto como el que hace David Holguín a su maestro, que a mí me conmueve, todo me hace llorar, pero bueno, esto me conmueve. Y este es un premio que está ahí, que todos pueden leer cuando lo compren, se lo llevan además ahí en su cajita feliz. Como pensé que esto querían probar conmigo, pues yo lo que hice fue verlo, leerlo, lo más que pude. No pude, o sea, son 3 semanas que me dieron esto, no se puede ver todo. Cada disco es una historia, cada disco es una vida, es una contribución. Cada disco, cada archivo trae muchísimas cosas y detenerse con una sola carta del maestro Retes que está escrito con máquina Olivetti, porque Olivetti eran las marcas que más existían, entonces, y luego rayada y corregido, y ponerte a leer eso, desde la sencillez de un maestro que no se ostenta como teórico, pero que dice cosas de lo que piensa del teatro en el momento en el que lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Por supuesto que me conmueve mucho. Yo quise poner una pequeña frase a cada disco de que fuera mi síntesis de mi viaje que tuve al ver todos estos discos y que me transformó tanto internamente. El maestro Retes, yo que me ostento ahora como un hombre que busca hacer un teatro de compartición social, o sea, de que piensa que ha podido llegar al barrio y ahí tratar de esculcar en el alma de la gente del barrio algo que me dé, pues descubro que pues eso lo han hecho mucho, y el maestro Retes fue un auténtico hacedor de teatro social, y su teatro lo seguirá diciendo
por muchos años. Si lo leemos, nos daremos cuenta de las cosas que ahí ya se hacían, un teatro que alejado del panfleto y no entregado a una causa principalmente social. O leer o ver el disco del maestro Sabido y encontrar esa pugna personal entre la tradición y la comunidad y el teatro ritual, el maestro fundando, buscando interpretarse a través de la articulación de un tono que es como una obsesión también en el maestro, y por supuesto Nancy, que si los activistas de los derechos humanos hoy la conocieran, pues o la tendrían que conocer aquí para descubrir que la fundación de la exigencia del cumplimiento de esos derechos y esas libertades está precisamente en una mujer de teatro que participó activamente a favor de los derechos de las minorías, de los homosexuales y lesbianas, un teatro lleno de un activismo sobre la identidad. Y por supuesto, dos íconos importantísimos, paradigmas. Yo puedo decir que yo arranco mi vida teatral ahí con los últimos días de Julio Castillo y también mucho tiempo o un tiempo después el trabajo del maestro Margules de Cuarteto para acá, y entonces pues me toca también estar siendo observador del pináculo de dos carreras impresionantes, fundadoras, ahora sí que transformadoras. Ahora que nosotros queremos hacer de este teatro algo que sea, pues, por así decirlo, antes me daba miedo la palabra, pero yo creo que es lo que necesitamos, un teatro nuevo, no novísimo ni novicísimo, sino un teatro realmente nuevo. Creo que estas dos figuras, Julio Castillo y el maestro Margules, harían de este tiempo un tiempo también muy nutrido, muy alimentado de esta hambre. Todo en sí es un teatro muy focalizado en lo que nosotros aprendimos y conocimos como el teatro de la representación. Ahora la representación está en crisis y ahora la transformación del teatro está en los territorios de la no representación, y a esos territorios de la no representación estoy seguro que si Ludwig los oyera y los viera, a lo mejor no entraría en ellos para articularlos, pero sí para cuestionarlos y alimentarlos con su cuestionamiento. Creo que el mismo Julio haría también mucho por un teatro renovado, alejado de la caja negra. Yo creo que también entiendo a Ludwig, lo veo en un teatro que es un hombre que define y escribe el teatro del todo, o sea, el todo o nada, el teatro de el todo ahí o el todo para todo. Y bueno, a un Julio Castillo que se vino a constituir en una leyenda fundada en las huellas de la infancia, y que bueno, también llenó de tanta ilusión a muchos. Yo empecé a hacer teatro con un director, ahora sí que no imitador, pero sí seguidor, casi un Julio Castillo chiquito en Ciudad Juárez, y me entusiasma luego ver esto y descubrir que estas voces, estos hombres de teatro pudieron transformar todo el territorio nacional con sus ideas y con sus trabajos y con sus puestas en escena y con sus conceptos.
Luego vienen 3 discos y también ahí es muy emocionante no solamente leer los documentos, sino que es muy emocionante ver sus rostros, escuchar sus voces, aunque sean en fragmentos, y escuchar las voces de algunos de los actores que estuvieron con ellos, representándolos y hablando de ellos, tomando su lugar. Creo que es muy conmovedor, eso es muy bonito, muy padre, y me gustó mucho que los documentos de videos eran cortos, duran 30 minutos cada uno, entonces se pueden ver en un desayuno. Y por último, la suite del Teatro Mexicano, que es sobre lo único que le tengo crítica. En la suite del Teatro Mexicano no me gustó la música que escogieron para las imágenes, número 1. Número 2, dice suite de Teatro Mexicano y no más suite de Teatro del DF. Eso es lo que creo. Muchas gracias. Vean, estos discos son una verdadera cajita feliz. Gracias. Muchas gracias, Toño. No quiero terminar sin decir algo que me parece muy importante, que ya señaló con respecto a Nancy Cárdenas, Toño Zúñiga, y es que estos 5 discos documentales contienen, el eje de los 5, obviamente, es la creación teatral de estas 5 personalidades. Pero los 5 incluyen además otras facetas artísticas de cada uno de ellos, o otras facetas, digamos, de sus vidas personales, como era el activismo en favor de los derechos lésbicos gay de Nancy Cárdenas, una pionera, directora de la primera obra de teatro gay en México, en fin, una mujer de enorme valía. Y creo que lo interesante de estos materiales y de esas otras secciones es que nos permiten ver, digamos, la íntima relación que hay en estos 5 creadores entre su labor escénica y sus posturas finalmente en la vida. Y una de las cosas más atractivas que me parecen a mí o que me han sorprendido a mí al preparar estos materiales fue la fuerte inserción cultural, en el medio cultural, la importancia de estos 5 creadores, no solamente en el terreno del teatro, sino su importancia en la cultura mexicana, muchísimo, en un terreno mucho más amplio, ¿no? Es decir, la relación de Julio Castillo y lo urbano popular. Cuando uno lo oye hablar en ese video de Eugenio Cobo, es una auténtica profecía sobre lo que estamos viviendo en la Ciudad de México, es un análisis de la vida de la Ciudad de México que difícilmente pudo haber hecho un sociólogo, ¿no? Y que no en balde llamó la atención crítica, por ejemplo, de un Carlos Monsiváis, ¿no? Y ahí es donde aquilato yo, digamos, la importancia cultural de estos creadores. Lo mismo, como señalaba Mauricio, lo vemos en las batallas políticas de Ignacio Retes en su asociación con José Revueltas y otros creadores, como más tarde Vicente Leñero, en la lectura de la historia de un Ludwig Margules, que no en balde también convocó a la crítica de gente como José Woldenberg o como Jesús Silva Herzog Márquez, digamos, por la importancia de su lectura de un siglo XX que había vivido en carne propia. Y como mencionó también Antonio, las batallas de Miguel Sabido, el rescate de la herencia indígena y, como ya lo dije, las luchas de Nancy Cárdenas en esos territorios que hoy parecen, digamos, un lugar común o una batalla ganada, pero que en esos momentos tenían completamente otra significación. Entonces, esto me parece muy importante porque lo pongo en contraste con el teatro de hoy.
esa repercusión que su teatro tuvo en la vida cultural de México y en la vida social de nuestro país. Bueno, finalmente, para terminar, Ricardo, ¿quieres...? No, nada más que vamos a ver los 3 últimos minutos de la suite. Perfecto. A ver si es cierto. Ok, bueno, nada más quería decir que la colección no se termina aquí, que la idea del CITRU, que hemos platicado con Ricardo, es que los trabajos de investigación sobre otros creadores pueden seguir. Seguramente ya no verán el soporte de CD porque la tecnología va a una velocidad increíble, que la intención también es, en un momento determinado, nos vamos a tardar, pero algún día lo haremos, tener todos estos trabajos en consulta directa en la red. Digo que nos vamos a tardar para que no dejen de comprarlo, ¿no? Pero sí nos vamos a tardar. Y que en ese sentido seguiremos alimentando esta memoria de ese teatro que ahora vamos a ver, aunque sea unos minutos.